Así que vamos a entrar en contexto mediante esta introducción teórica que voy a empezar a dar ahora. De lo primero que vamos a hablar es de ORM, ¿sí? Y de lo segundo que vamos a hablar va a ser de JPA, ¿ok? ORM, como ya saben, esperen que voy a cerrar este que me está molestando, significa Object Relational Mapping, ¿sí? ORM significa eso. Es un acrónimo, se llama, cuando significa eso. Bien. La idea de los ORM generalmente es la de transformar, ¿sí? O sigla, bueno, bien, me gusta sigla también. De transformar, mapear o convertir, que para este caso son sinónimos, datos del tipo objeto a datos del tipo relacional y viceversa, ¿ok? La idea es poder trabajar con datos en un paradigma orientado a objetos y dentro de un paradigma de objetos con datos, ¿sí? Por eso es ida y vuelta. La capa de ORM, hablando como si fuera una parte de nuestro software, tiene como función principal asociar a un objeto a datos en la base de datos, ¿sí? Y cuando me refiero a datos, estoy hablando de registros, ¿no? Si estamos hablando de un objeto que posee instancia, qué sé yo, se compara con un registro de la base de datos, ¿sí? Posibilitando escribir clases de persistencia utilizando orientación a objetos, ¿no? Esta es la idea de poder transformar o interactuar entre estos dos mundos, ¿sí? Entonces, justamente, eh, lo que sería el paradigma orientado a objetos nos provee de una construcción de clases que nos permiten asociarlas de cierta forma a determinadas tablas y a instancias de estas clases, asociarlas también de cierta forma, que vamos a ir viendo de a poco, a registros de nuestras tablas en la base de datos, ¿sí? Hay muchísimos ORMs, ¿sí? Eh, para Java, ¿ok? Nosotros vamos a utilizar JPA. ¿Qué pasa con JPA como ORM? JPA como ORM tiene una especificación. Si hablamos del término técnico, especificación o especialización, estamos hablando de que es un tipo específico de, ¿sí? Entonces, mientras que JPA es como un ORM puro creado para Java, Hibernate es una implementación, ¿sí? De este ORM, ¿ok? O así es como lo vamos a usar nosotros, ¿sí? ¿Por qué está bueno? O podríamos decir por qué, qué ventajas tiene, si se quiere, utilizar o implementar la utilización de un ORM en, en nuestras APIs. Primero, permite dividir, ¿sí? Lo que sería la capa de persistencia con la capa de negocio, que esto ya lo vimos en Spring viendo multicapa, y a su vez le permite a la unidad de negocio, es decir, a la capa de negocio, a la capa del servicio, quien se carga de la lógica de negocio, acceder a objetos en vez de a tablas en la base de datos. ¿Me explico? ¿Qué significa esto? Que nuestro servicio o nuestra unidad de negocio va a manejar objetos, no va a manejar este, datos puros o registros puros de bases de datos, ¿sí? Como probablemente ustedes seguramente vieron en cursos anteriores, ¿sí? Que es como se inicia. ¿Uno con qué inicia? Uno inicia manejando quizás JDBC, creando una conexión a mano, ¿no? Escribiendo una query, ¿sí? Diciéndole, bueno, necesito esto, y eso se transforma en un result set mágicamente. ¿Lo vieron de esa forma o lo vieron diferente ustedes? Yo me acuerdo de haberlo visto así como decís, Marta. Que Bien, vos hacías un JDBC, bueno, después era Rootset y bueno, y así sucesivamente. bueno, un result set para las queries, Sí, no, ejecutar no tanto como, statements. ¿No tanto como qué, Fabio?
Sí, no tanto como mágicamente, porque había que armarlo, pero sí. Digo mágicamente porque, nada, porque queda decorativo, pero sí, no es mágicamente. Bien, entonces uno empieza por eso. Y después cuando se va profesionalizando, cuando va em, encontrándose con problemas más complejos, requiere de soluciones más simples, ¿sí? Entonces los ORMs nos brindan una solución más simple a la manipulación de esos datos desde el punto de vista de una API. Es decir, nos abstraen de tener que hacer un montón de cosas, ¿sí? Como la conexión, como la creación de una query específica o como la ejecución de, de una determinada query en un momento específico, ¿sí? Bueno, eso es una de las primeras ventajas que me parecen a mí que cualquier ORM que vayan a implementar les va a brindar y a mí también, a todos nosotros, ¿sí? Otra de las cosas que me interesa que entiendan es que cuando estemos usando ORMs, es decir, cuando estemos implementando bases de datos en nuestras aplicaciones y trabajando con JPA, JPA va a ocultar los detalles de bajo nivel de las consultas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que, a lo que decía antes, ¿no? Nos abstrae de tener que escribir un montón de cosas que ya son sabidas, que ya son eh, es como la comparativa de tener que hacer un servlet, configurarlo, abrir los puertos, qué sé yo, y qué pin qué pan, para una aplicación REST a mano, sin framework, y hacerlo con framework, ¿no? Ahí está la diferencia enorme. Yo hice dos clics y tengo la aplicación con framework, ya está lista. ¿Ok? Bueno, en ORMs va a ser lo mismo, o sea, esa ventaja nos da, nos brinda este tema de tener que abstraernos, claro, una solución de alto nivel, ¿sí? De abstraernos de tener que hacer cosas de bajo nivel. ¿Ok? El paradigma actual en la programación, ¿no? Nos brinda este tipo de soluciones. Decime, Fer. Sí, Martín, consulta. Dijiste que Hibernate sería una implementación de JPA. Sí, porque JPA es una interfaz, específicamente. O sea, habría otras formas de implementar con otros Con otros productos, ORMs. digamos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hibernate puede Ok. trabajar de manera pura, sin JPA, pero con JPA es muy poderoso, sinceramente. ¿Me recordás el acrónimo o la sigla de qué significa JPA? Java Persistence API. Genial. Muchas gracias. De nada. No es necesario que nos preocupemos por la implementación de la base de datos. Esta es otra de las ventajas de los ORMs. Las entidades pueden basarse en conceptos de negocio en vez de la estructura de la base de datos. O sea, nosotros podríamos construir entidades en base a las necesidades del negocio y no a cómo está gestionada la base de datos. Es decir, JPA nos provee una serie de herramientas que son increíbles, que me gustaría poder describirlo en pocas palabras, pero va a ser largo, ¿sí? Una de las cosas más importantes es, no importa cómo ni de dónde nosotros definamos las entidades, esas entidades que nosotros definamos en nuestro software, en nuestra aplicación, ¿sí? Va a ser implementada en cualquier tipo de base de datos. No importa si yo tengo una base de datos relacional, no importa si yo tengo una base de datos no relacional, JPA se encarga de transformar esa entidad que nosotros estamos definiendo, ¿sí? JPA junto con Hibernate, en el modelo de base de datos o el tipo de base de datos que yo necesite usar. ¿Ok? Eso es algo increíble. O sea, yo simplemente diciendo, en vez de conectate a este lugar, conectate a este otro lugar, base de datos relacional o base de datos no relacional, el resultado va a ser el mismo. Las entidades las va a crear solo, las va a mapear automáticamente. Yo como cabeza dura, y esto es algo que no se los recomiendo a nadie, si están empezando en este mundo, dije voy a usar Hibernate puro porque a mí me gusta Hibernate, quiero implementar un framework que pin que pam. Bueno, ese mapeo que nos brinda el ORM JPA lo tuve que hacer a mano, configurando archivos XML. Eso no es algo lindo. Si bien una vez que está configurado funciona excelente, la parte de la configuración es un poco dura, difícil. Por eso cuando trabajan juntos se potencian en sobremedida. ¿Sí? Y eso lo vi con
tiempo de romperme la cabeza configurando framework. Totalmente. O trabajar con perfiles de Spring, Martín, que eso es algo que también me gustaría mostrarles. Bueno, pero eso es tema de otro día. Las transacciones, ¿sí?, que manejemos a nivel bases de datos y la generación automática de claves van a ser gestionadas netamente por el ORM, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos prácticamente que hacer nada. Entonces, estas son un montón de ventajas que, que hacen que la implementación de base de datos sea muchísimo más simple y muchísimo más poderosa. ¿Para qué? Para lo que les dije al principio, para poder encontrar soluciones más simples a problemas más complejos, ¿ok? Sacarnos el peso pesado de tener que pensar en consultas difíciles o en, o en conexiones o en problemas por conexión o en diferentes tipos de bases de datos y decir, bueno, vos necesitas guardar tal cosa, o bueno, vos necesitas consultar tal cosa, o bueno, yo te brindo las herramientas para hacerlo de una manera fácil y rápida, ¿sí? No me pagó nunca JPA ni Hibernate para esto. Esto no es promoción, ¿eh? Aviso por las dudas, no es un chivo. Bien. Hablando de JPA en particular. JPA, ¿sí? que pague. Que significa obviamente Java Persistence API, que es lo que estábamos ahí, lo que preguntó Domi hace un ratito. Es una colección de clases y métodos que almacenan, ¿sí?, de forma persistente grandes cantidades de datos en una base de datos. ¿Importa qué base de datos? No, ya lo sabemos eso, ya se los dije. ¿Qué tipo de base de datos? Tampoco. No es un framework, ¿ok? No hay que confundir eso. Sino que define una serie de conceptos, ¿sí?, que pueden ser implementados por cualquier herramienta o framework. Y ahí es donde entra Hibernate, ¿ok? JPA busca solucionar la problemática planteada al intentar traducir un modelo orientado a objetos a un modelo relacional. ¿Sí? Solo eso. De eso se encarga netamente JPA. Por eso lo mencionamos como ORM. Permite almacenar entidades de negocio como entidades relacionales. ¿Ok? Cualquier tipo de entidad que nosotros vayamos a definir lo permite mapear. Y la especificación de JPA nos da la posibilidad a los desarrolladores de definir qué objetos vamos a persistir y qué objetos no, ¿sí? Y como esos objetos deben ser persistidos en las aplicaciones de, de Java, ¿sí? Obviamente. No vamos a estar hablando de lenguajes diferentes. Entonces, cuando nosotros usamos JPA, vamos a crear un mapa de la base de datos a los objetos del modelo de datos de la aplicación, ¿sí? Es decir, vamos a tener una serie de clases, ¿sí?, que van a definir a las entidades y JPA va a crear un mapa, ¿sí?, y va a traducir esas entidades a objetos relacionales, ¿sí? La conexión entre la base de datos y la aplicación la va a gestionar JDBC, ¿sí? Esa parte sí la gestiona JDBC, pero ¿qué pasa? No vamos a tener clases que creen instancias de conexiones, porque esas conexiones van a ser gestionadas, por un lado, por Hibernate y por el otro por Spring, ¿ok? Ahí es donde se interconectan estos mundos que parecían un poco alejados, si se quiere, ¿no? Bueno, hay diferentes proveedores que pueden implementar o que implementan JPA, que, que utilizan, digamos, esta API, pero el que nosotros particularmente, como ya saben, vamos a utilizar es Hibernate. Spring Data JPA también lo utiliza, ¿sí? Por cierto, que es una dependencia de Spring. No me quiero meter mucho en lo que sería la arquitectura de JPA, pero sí les quiero mencionar que Eclipse Link es otro. Ahí va, buenísimo. Ese no lo conocía. Se largó un segundo. Mientras sigo comentándoles, voy a cerrar las ventanas antes de que me inunde. La ropa, Martín, la ropa. No, la ropa ya está adentro por suerte. Ya nos encargamos de ese pequeño detalle.
Encima, Y acá por la ventana se ve un nubarrón negro que se acerca. sí. Agárrate porque cuando llegue se larga. Se larga y forchi. Bueno, listo. Ya cerré las ventanas que tenía que cerrar. Em, Me olvidé lo que les estaba diciendo. Ah, tema de arquitectura. Bien. No me quiero meter mucho con ese tema porque probablemente terminen mareados, pero sí les quiero decir que hay una interfaz o una clase que, que es de persistencia, que se llama Persistence. De ella derivan una serie de clases e interfaces, entre ellas una que se llama Entity Manager Factory, es quien maneja las entidades o la creación de los objetos y la transformación. Y de ella deriva otra más específica que se llama Entity Manager. Probablemente les suene porque esos son objetos o clases que se utilizan muy a menudo cuando se usa JPA para crear criterios o queries o entidades en base a estas clases, ¿sí? Si queremos gestionar transacciones, existe el Entity Manager puede crear una transacción que se llama Entity Transaction, ¿sí? Y demás. Y así es como generalmente, de forma muy general, está estructurado lo que sería este, la arquitectura de JPA, ¿ok? O sea, en base a estas tres clases que les acabo de mencionar, es como se gestionan tanto las consultas, ¿sí? Las consultas desde el punto de vista de Entity Manager Factory, perdón, de Entity Manager. De Entity Manager Factory sale lo que sería toda la unidad de persistencia, ¿sí? Y la creación de esas entidades pasa por esta Entity Manager que deriva de Entity Manager Factory que deriva de Persistence, ¿sí? Si quieren después pueden buscar la arquitectura de JPA y van a ver esto que les digo y es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, entonces esto sería lo que es la introducción a JPA y ORMs, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hablar un poco en detalle de Hibernate, ¿ok? Toca inmiscuirnos en esos temas. Y qué anotaciones nos provee y un montón de cosas, ¿sí? Bien. Obviamente Hibernate es un servicio y aparte de ser un framework es un servicio de ORM de persistencia. Va a implementar, es una implementación, perdón, de JPA. Pero no es la única. Ahí justamente mencionaba Ome que está Eclipse Link, ya sabemos que están algunos más. Es quien se va a encargar del mapeo en sí junto con JPA, ¿ok? Y algo de lo que voy a hablar con respecto a Hibernate es de por qué usar Hibernate, ¿sí? Eh, Entre todas las posibles implementaciones que existen. Primero que es open source, ¿sí? O sea, es gratuito, ¿ok? O sea que no tienen que se está lloviendo todo. No tienen que pagar absolutamente nada, ¿ok? Este, es open source. Y segundo que utiliza muy pocos recursos, eh, está muy bien optimizado. Eso significa que tiene alta performance, es rápido porque la caché internamente utilizada eh, se utiliza internamente, perdón, desde el framework, ¿ok? La caché significa es la memoria que va a gestionar la transacción entre nuestra API y la base de datos. Eh, las queries son independientes de la base de datos que utilicemos, ¿sí? Tienen un lenguaje, Hibernate tiene un lenguaje específico que se llama HQL, que significa Hibernate Query Language, que nos permite crear queries, entre comillas, que en vez de utilizar nombres de tablas y atributos o columnas de esa tabla, usamos objetos, clases, objetos y atributos de esos objetos, ¿sí? En esas consultas. Entonces ahí es donde radica la gran diferencia. Nosotros trabajamos con objetos. Ya no nos interesa lo que está sucediendo a nivel relacional, ¿ok? Perdón, a nivel persistencia. Pero eso que lo hace, lo traduce él a SQL al momento de hacer la consulta. Exactamente, se encarga de traducirlo automáticamente, sí. Bueno, JPQL es muy parecido a HQL, sí. Pero JPQL es una mezcla de SQL y HQL, ¿ok? Que por cierto no recomiendo mucho, porque es medio complejo de trabajar y entender.
Las tablas, la creación de tablas para una determinada base de datos, se puede dar de forma automática. O sea, yo puedo crear un esquema, es decir, una base de datos que no contenga ninguna tabla, y en base a la ejecución de nuestro software se crean las tablas necesarias en base a las entidades que tenemos definidas. Entonces ya no tendríamos que ir ni siquiera a gestionar el esquema de la base de datos. ¿Sí? Bien. Simplifica joins complejos. ¿Sí? El hecho de poder acceder a un objeto que está relacionado con otro, ¿sí? A nivel objetos es mucho más simple que trabajar con joins. ¿Ok? Entonces podemos traer datos de múltiples tablas relacionadas sin la necesidad de utilizar join en sí. ¿Me explico? Exactamente, Ome. Exactamente. Porque prácticamente no vamos a ver todas esas cosas que estuvimos hablando. Decime, Emi. ¿Y se puede también al momento de hacer la consulta filtrar los datos que quiero que me traiga de cada registro? Sí, podés hacer filtros específicos sin ningún problema. Bueno, Sí, los joins son un poquito dolor de cabeza. Sí, sí, sí. Ahora, cuando lleguemos al momento van a decir, wow, qué increíble esto. No puedo creer cómo nunca en mi vida lo usé. ¿Sí? Bien. eh, Hay una serie de estadísticas que se pueden obtener en base a este framework que es digamos, es como un complemento extra que nos brinda sobre qué está pasando en la memoria, cómo está el estatus de la base de datos, etcétera, ¿sí? Pero que nosotros no vamos a profundizar, ¿ok? Pero también lo provee. Aguante. Sí, es espectacular. Bien, voy a empezar a hablar de qué anotaciones existen dentro dentro de las implementaciones que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Para eso, tengo un ejemplo ya creado y les voy a explicar por qué ya tengo un ejemplo creado, porque es importante que entiendan que primero vamos a analizar qué anotaciones existen, para qué se usan y qué sé yo, y luego junto con ustedes vamos a transformar nuestro proyecto 1 en un proyecto que trabaja con Hibernate y JPA, ¿ok? Por eso traje un ejemplo aislado, ¿sí? Para que después lo hagamos juntos, la transformación. Bien, este es un ejemplo que suelo utilizar bastante, así que viene muy bien para todo lo que sería este tema en particular. A ver si encuentro el que estoy buscando en particular. Bien, déjenme un segundito porque tengo varias clases, estoy ordenándolo un poco. Acá. Ah, changos. Abrí una versión antigua. Disculpen. Vamos de nuevo. Se está cayendo el mundo acá, ¿eh? Se largó muy, sí, muy acá, fuerte. acá también. No, es terrible. ¿Estás Bien. grabando todo esto? Sí, 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 obviamente. Sí, el comentario de está lloviendo mucho queda grabado. Sí, sí. Acá paró bastante. Está Bueno, como bien. arco iris. ¿Arco iris ya? Bueno. ¿De dónde, por dónde andás, Juli? Almagro. Claro, sí, estamos al lado. Acá. Este tiene que ser. En la matanza ya paró. Ok, me quedo más tranquilo. Excelente. Bueno, bien, acá lo tengo. Voy a pasar a compartirles pantalla. Ahora voy a cambiar la escena en un segundo. Estamos. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Y vamos a ir analizando una por una todas las anotaciones que estamos viendo. Hay algunas que ya conocemos, ¿no? Como los getter, setter, all constructor y nowhere constructor. Pero hay otras que probablemente las hayan querido implementar o utilizar y yo les haya dicho no, todavía no. Bueno, ahora sí vamos a empezar a usarlas, como la primera que vemos acá, que es @entity, ¿sí? Bien, obviamente
bueno, no sé si es obvio, así que lo voy a mencionar. Toda esta transformación de nuestras entidades a lo que serían entidades en sí, porque antiguamente teníamos una clase que no tenía ninguna anotación, se hace en base a ciertas anotaciones, ¿ok? Estas anotaciones provienen de esta librería que está acá, javax.persistence, y depende de la versión, creo que esto ya cambió, ¿sí? Así que no confíen mucho por ahora en este import, ¿sí? Porque esto puede que sea viejo. Jakarta, ¿no? ¿Trabaja ahora, Marco? Exacto, me parece que ahora está Jakarta, ¿sí? Pero no importa, Jakarta o JavaX es lo mismo, ¿sí? Depende de qué versión estemos usando, de la dependencia, va uno u otro, ¿sí? Pero las anotaciones son iguales. Bien, ¿qué hace arroba entity? Lo que hace es, se utiliza básicamente para identificar que una clase, ¿sí? Es o va a ser definida como una entidad que luego va a ser necesario que el ORM transforme en una entidad relacional, ¿sí? Literal, en una tabla. ¿Está bien? Entity solamente define eso. Dice, bueno, mira que esta clase que está acá es una entidad, ¿sí? ¿Se entendió eso? Bien. Hay algunas anotaciones que son opcionales. Decime, Jorge. No, se levantó, hice clic mal. Ah, ok, ok, perdón. Hay algunas anotaciones que son opcionales, como esta que les voy a mencionar ahora. Se llama arroba table. Arroba table tiene una serie de parámetros que podemos definir a nivel esquema, ¿sí? Creo que arroba table lo podríamos ver acá. Podemos ponerle un nombre, un catalog, un esquema, si es que necesitamos definirlo como parte de otro esquema. Y algunos valores extra, si tiene índices o no, cuáles son, etcétera, como parte de esa anotación que nos van a permitir a nosotros, ¿dónde está? Está en address, que nos van a permitir a nosotros configurar esta tabla, ¿sí? La primera que les voy a mostrar acá, o la propiedad que les estoy mostrando en particular es name, que es por lo general lo que se suele utilizar, es decir, bueno, yo voy a definir que esta tabla que definimos anteriormente como una entidad, tiene el nombre en la base de datos de address con A minúscula, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque hay algunos casos y algunas bases de datos que admiten mayúsculas y minúsculas e inclusive que son case sensitive. ¿Se acuerdan que hablamos? No sé si habíamos hablado de esto un poco, pero bueno, seguramente lo sepan, ¿sí? Entonces, o inclusive yo capaz que en mi aplicación quiero tener esta clase, se llama address, y acá quiero poner dirección, o lo que signifique address, ¿sí? Eh, y puedo ponerle el nombre diferente en la base de datos, porque quizás esta tabla, ¿sí? En la base de datos ya existe o por lo que sea y quiero ponerle ese nombre, ¿ok? Si quiero cambiar o que sea diferente al nombre de la clase, es necesario este arroba table con este parámetro name, ¿sí? Si no, esta es opcional. Yo podría sacarla tranquilamente, ¿ok? No hay ningún problema. Y tomaría address con A mayúscula, ¿ok? Dependiendo de la configuración de caracteres de la base de datos. Si es case insensitive, lo va a poner con minúscula, ¿sí? ¿Se entendió esto? Si el charset Sí, de la base de perfecto. datos, si el charset de la base de datos termina en CI-CI, es case insensitive. Por ende, da igual si tiene una mayúscula o no. Siempre lo va a poner en minúscula, el ORM, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Una pequeña medida que, como para recalcular, digamos, lo de la anotación de table. Sí, Dijiste que en sí no es necesario por el no, tema de case sensitive, pero, o sea, name vendría a ser darle el mapeo con ese nombre sí, directamente. sí, sí, Listo, sí. En la listo. base de datos va a aparecer una tabla con el nombre que aparezca en este argumento, ¿sí? Acá. Excelente. Gracias, Marco. Internamente en nuestra API, de nada, vamos a tener que consultarlo por el nombre de la clase. Decime, Fabio, mientras me preparo un mate. Perdón. Eh, por lo que veo, ya veremos más adelante, la tenés que armar igual la tabla.
Por ahí no te importa cómo es en cada uno de los administradores de la base de datos, pero la tabla la tenés que terminar armando. ¿Qué es lo que te dice a vos que yo tengo que terminar armando una tabla? Y, por ejemplo, yo lo estoy viendo como que le estás dando las distintas columnas del registro, o sea, cada parte del registro, el ID, el nombre, usuario, Pero no lo hago yo. por lo que estoy interpretando, ¿eh? Está Claro, bien, no, pero ¿se lo tenés que decir o eso lo anotó automáticamente la creación de el tablas ID? es opcional. Vos podés definir en el archivo de configuración, que todavía no vimos y vamos a ver un poco más adelante, vos podés decirle si querés que cree o no cree las tablas. Es decir, si las tablas ya están creadas porque ya ejecutaste la aplicación antiguamente y ya creó las tablas, puede ser que no te interese que vuelva a crear todas las tablas, pues no tiene sentido. Ya existe la base de datos y solo la usás. Si ya existe, solamente la usás. Y este Esa arroba sería table no tendría sentido. no existiría, Claro, claro. no, lo ignora, de hecho. ¿Sí? Y si Pero no existiera, que la arregle como sea, no te calienta. si no existe la tabla address, ¿sí? Lo va a crear. Bueno, hay configuraciones que te permiten crearlo en caso de que no exista o lo que sea, ¿sí? Pero depende. Depende del caso. Pero acá no hay nada que nos diga a nosotros que tenemos que crear a mano las tablas, ¿sí? A eso voy. No hay nada que nos diga eso. Simplemente estamos configurando a nuestra entidad. Es decir, cuando el ORM lo Ok, ok. transforme en una entidad relacional, ¿sí? Lo primero que va a ver es que esto es una entidad, que la tabla se tiene que llamar en la base de datos address, y ahora vamos a seguir un poquito más adelante, ¿sí? Decime, Dale, Carla. dale, dale. Te doy lugar. Dale. Ves que cuando nosotros conectamos a la base de datos nuestro programa Spring, cuando lo levantamos se generan automáticamente las tablas. Lo que hacemos con eso es predeterminar cómo queremos que se llamen y demás, pero si no lo hacemos se van a generar igual con el nombre de la entidad y los atributos que tienen, se va a generar una tabla igual. Sí, En cambio, si nosotros de antemano le ponemos eso, pues ahí le podemos cambiar el nombre o la forma en la que, o le podemos especificar cómo queremos que se relacionen y demás, o qué campo es obligatorio y demás. sí, sí. O sea, hay un montón de configuraciones que se pueden hacer con respecto a estas anotaciones previas a la ejecución y a la creación de esas tablas, sí, sin duda. Si ya levantamos el programa, ya se crearon automáticamente las tablas y después le ponemos las anotaciones, ya está, fuimos. No, no. No, porque todo depende de cómo configures vos la ejecución de la creación. O sea, vos podés decirle que todo lo que... Exacto. Vos podés decirle que el ORM cree, sin importar qué es lo que hay en la base de datos, todas las entidades que están como tablas. En caso de que ya exista, no la va a crear. En caso de que haya una modificación, lo va a hacer. En ese caso, podés hacer o podés poner en el parámetro ese que es de DL auto, ¿no? Create, esos valores que pone ahí Martín. Update, create drop y algunos más. Known, por ejemplo, en caso de que no querés que haga nada, que simplemente mapee el objeto relacional. Pero todo depende de ese parámetro con respecto a la creación y a la manipulación de tablas, ¿sí? Todo Yo depende de ese creo que nunca le parámetro en... especifico nada, creo que lo mando directamente. O sea, no me acuerdo si lo he configurado como quiero que se cree. ¿Ok? Entonces probablemente trabaje por default, que creo que es update, el valor default, ¿sí? O sea que lo actualiza, siempre, en caso de que sea necesario. Igual es algo ínfimo que se hace en un solo renglón eso, o sea, Sí, es una configuración, sí, pero no, si alguien no vio Hibernate con JPA, lo estamos mareando, así que tranqui, vamos a ah, poco, ¿sí? Bien, vamos a seguir con los siguientes. Tenemos, bueno, algo importante que tengo que mencionar es que cada vez que nosotros definamos a una clase como una entidad, va a ser sumamente necesario que le pongamos un ID, ¿sí? Sí o sí. Va a ser necesario que le digamos cuál es, qué campo, qué atributo de esta clase va a ser el ID que va a representar el primary key de la tabla. Perdón. Lo estaba gestionando desde hace un rato. Ahí va. Salud, Marto.
Bien, entonces todo lo que esté anotado con @id va a ser el primary key. Adicionalmente a esto está esta anotación que se llama generated value, que define cómo es que el primary key, en este caso que se llama ID, va a ser creado, cómo es que se va a generar, qué estrategia de generación de datos sobre ese campo van a existir, ¿sí? Para eso tenemos 4 tipos, ¿está bien? El que yo recomiendo es Identity, pero cada uno de ellos tiene una particularidad, ¿ok? Por ejemplo, auto es uno de los posibles valores. El valor auto, por defecto, que es el valor por defecto, el tipo de ID que genera puede ser numérica o un UUID, ¿sí? Que después, si quieren, lo googlean, se fijan qué significa. El identity, que es el que yo generalmente uso, esperen que lo voy a buscar de nuevo, ahí va. Asigna claves primarias para las entidades que utilizan una columna de identidad y son autoincrementales. Esta es la forma que generalmente usamos para los IDs del tipo numérico que no sean compuestos, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Después tenemos el valor de sequence. Sequence asigna claves primarias para entidades utilizando una secuencia que puede ser customizada, ¿sí? Y por último, table. No me pregunten cómo customizar un sequence, porque la verdad es que nunca me sumergí tan profundo en el barro, pero la verdad es que se puede, ¿sí? Table asigna claves primarias para las entidades utilizando una tabla en la base de datos que va a ir guardando las últimas, el último valor de ID generado. Entonces, si el último valor fue un 1, el siguiente valor va a ser el último valor más 1. Y así. Es muy similar a Identity. Sí, Identity. ¿Está bien? En base a una tabla que va a estar y que la van a ver y la pueden consultar inclusive. Ustedes pueden ver esa tabla. ¿Está bien? Bueno, entonces yo lo que recomiendo acá, como les acabo de decir, es el valor de Identity. ¿Sí? Decime, Emi. El, el número autoincremental, ¿acá lo está generando Java o lo está generando el gestor de base de datos? El parámetro para el primary key que le dice que es autoincremental es este que está acá, el generation type. Pero ponele, si yo tengo el servidor andando, pero hago un insert aparte yo a la base de datos, Ujú. eh, no se traba cuando yo quiera insertar otro de nuevo por el servidor, no se va a trabar. O Si sea, si la tabla ya está creada, ya la creó con estas características. ¿Sí? No vas a tener ningún problema. Si la tabla no fue creada, no vas a tener una tabla en la que insertar nada. Es una cuestión de en qué momento estás queriendo hacer lo que querés hacer. por eso, en la práctica, el tema, ponerle, mientras uno lo está haciendo, va a querer que la tabla se reinicie cada vez que lo ejecute o no, tal vez. Pero una vez que está en producción esto, si a mí se me cae el servidor, yo no voy a querer que cuando lo reinicio se vacíe la tabla. No tendría sentido. A lo que voy a poner, si vos tenés dos servidores trabajando con la misma base de datos, Sí, eh, entiendo que el que tiene que generar el ID ahí es el gestor de base de datos, porque si no, un servidor te va a tirar un registro y y si al siguiente registro él trata de meterle el ID, pero ya se lo metió otro servidor, van a entrar en conflicto de ID, no sé si se entiende. el problema que estás teniendo ahí es que no estás teniendo en cuenta que una vez que una aplicación está en producción, no se hacen modificaciones al modelo de una base de datos en producción. Pero no hay manera de que dos servidores diferentes trabajen por alguna razón con la misma base de datos. Sí, pero eso no significa que ambos servidores o ambas aplicaciones, porque voy a hablar de aplicaciones, no de servidores, Sí, que se están conectando a la misma base de datos, ambas estén gestionando la modificación de esas tablas. Eso no lo veo bueno. De hecho, no es una buena práctica y no creo que exista en producción algo no, similar. no existe, bueno, entonces me quedo más tranquilo. Sí, No sé, porque se me ocurrió
No, o sea, la creación de tablas se hace una vez, ¿sí? Cuando vos estás en proceso de desarrollo, primero que cuando estás en proceso de desarrollo no está en producción, ¿sí? Cuando vos estás en proceso de desarrollo podés querer, por alguna decisión de equipo, modificar el modelo, entonces dejás ese parámetro como update. Pero cuando ya está en producción, ese parámetro tiene que estar en known, ¿sí? Sí. Para que no se modifique nada, el modelo siga intacto, ¿ok? Entonces, eso es algo que cualquier persona que utiliza este framework y esta implementación lo hace de esa forma, ¿sí? Justamente. Bueno, Imagínate si suceden cambios en el modelo durante eh, algún momento específico y puede haber problemas. No, eso no sucede. bueno. Bien. Bien, entonces, con respecto al ID, estas dos son fundamentales, ¿sí? La segunda define cómo va a crearse cada uno de los valores de los registros del primary key y el primero define qué es un primary key. Ahora les voy a comentar qué es este tercer elemento o esta tercera anotación que agregué en este caso. En este caso es muy similar al table. ¿Es obligatorio? No. Column no es obligatorio, pero me permite realizar algunas configuraciones extra sobre los diferentes campos que vayamos a crear, ¿sí? Como poder modificarle el nombre, en este caso creo que se puede modificar también si es nullable o no, si es insertable o no, si es subdateable o no, y un montón de otras configuraciones también, qué precisión tiene, qué largo tiene, y etcétera, ¿sí? Se puede configurar todo lo que se puede configurar en la base de datos, pero a nivel objetos, ¿ok? Muchas veces está bien definir que un primary key no es nullable. Fíjate que ya aparece como false, por cierto. Cualquier valor true como default. Pero cualquier valor que de ID que vayamos a generar, si es un primary key, va a estar en false, ¿sí? Esto no lo define. eh, Esto es como para mí, o por lo que yo entiendo, esto es redundante. Lo podríamos chequear, pero por defecto viene en true, ¿sí? Como acabamos de ver, por defecto viene en true, pero como yo definí un primary key, los primary key no pueden ser nulables, ninguno, ¿ok? Entonces ya el primary key dice que esto no puede ser nulable. Esto es redundante, ¿sí? Después Claro, lo como podemos que hace chequear. una especie de predefinición, por así decirlo. Sí, cuando definís como primary key esto, automáticamente le pone el nulable en false, ¿sí? Por Y lógica nomás. el unique también, ¿no? Sí. ¿Cómo? Y el unique también. El unique hace referencia a otra cosa, a si tiene un índice único o no, ¿sí? Eso es otra configuración diferente. Generalmente cuando se hacen consultas, cuando tenés base de datos muy grandes y sabes que se hacen consultas por muchas consultas por un campo en específico, ¿sí? Lo que se hace es indexar ese campo. ¿Qué significa eso? Que la base de datos ya tiene preparado una serie de elementos que contienen ese campo, lo indexa, para que la búsqueda, cuando sea por ese campo, que es muy recurrente y con muchos datos, sea más óptima. Eso es lo que hace Unique, EMI. Crea un índice único para un determinado campo, que generalmente se va a consultar mucho. Y esos son los índices en las bases de datos, relacionales por lo menos. Pero y eso me hace, pero por ejemplo, yo tengo algún otro campo que no sea la primary key y yo lo declaro unique. También no es que no puedo ingresar en cualquier otro registro un valor de campo similar. No me evita eso, unique. No, Unique lo que te habilita es que, es lo que te digo, es el índice único para ese campo. Bueno, Lo bien. único que define que no puede repetirse en una base de datos relacional es la configuración de primary key. Ok. Bueno, Bien. Bueno, no me voy a meter con esta anotación, yo sé que todo el mundo quiere, pero por ahora no va a ser, no va a ser necesario, ¿sí? ¿Qué valores puede contener column aparte de nombre y nullable? Puede contener el valor de length para definir un largo,
¿Se acuerdan que nosotros si tenemos varchar o int o lo que sea, podemos definir qué capacidad contiene, en caso de los números, de las letras, digo, de los varchar, qué cantidad de caracteres posee? En el caso de este, en el caso de los enteros, la precisión, o los decimales, la precisión, cuántos decimales tiene, ¿sí? Etcétera. Bueno, todos esos son los valores que se pueden poner dentro de column. Que por cierto, ya les había dicho, no es obligatorio, ¿sí? Al definir un long, ya estamos dándole una restricción de tamaño a ese elemento, ¿sí? Al definir este campo como long, tiene su característica y el ORM lo entiende, ¿sí? Si ponemos int o cualquier otro valor, también lo va a entender. Algo que les quiero mencionar, que puede llegar a pasarles, es que quieran definir, bueno, vamos a definirlo así, a este primary key, que se llama ID y en la base de datos address ID, como long primitivo. Esto que están haciendo acá es un error, ¿sí? Porque para poder implementar JPA es necesario que todos los primary key sean de algún derivado de object, ¿ok? Por ende, si quisiéramos usar long, debería ser long wrapper, ¿ok? Les pasó, ahí va. Long wrapper, ¿ok? O sea, clase, no primitivo, ¿sí? Acuérdense de este pequeño detalle porque es sumamente importante. Exactamente. Justamente por eso, Martín. Bien. ¿Qué más me falta? Estoy viendo qué otras cosas me falta antes de tocar el tema de relaciones. ¿Qué hora es? Ah, tenemos media hora. Esto es un lujo, ¿eh? Esto es un lujo. Bien. Let me see. Muy importante lo que se me estaba olvidando. ¿Cómo hago yo para poder agregar a mi proyecto la configuración de JPA, ¿sí? Más Hibernate y qué dependencias necesito? Bueno, vamos a ir a ver las dependencias. Primero y principal, les voy a presentar a su gran nuevo amigo que se llama Model Mapper, ¿sí? El Model Mapper es una librería que nos permite transformar DTOs a entidades, ¿ok? Si usamos el Object Mapper como veníamos usando, probablemente tengan muchos problemas, ¿sí? Porque el Object Mapper está acostumbrado a trabajar con objetos, no objetos definidos como objetos relacionales, ¿sí? Para eso se inventó el Model Mapper, ¿ok? Entonces, les recomiendo con mucho ímpetu que agreguen esta dependencia. Después, obviamente vamos a tener que tener la dependencia del conector de JDBC de MySQL, ¿sí? Si quieren yo después les paso estas dependencias, pero en, en la creación de proyectos de Spring están, ¿sí? Así que no se preocupen. Vamos a necesitar H2, que es un tema que todavía no toqué ni hablamos, pero que lo vamos a necesitar, la dependencia de H2, que viene de com H2 Database. Starter Web ya lo teníamos. Y por último, Spring Boot Starter Data JPA, ¿sí? Eso te iba a preguntar, ¿lo declaramos en Spring Initializer? Sí se puede. Ahora lo vamos a buscar igual. Déjenme un segundo que voy a abrir el proyecto más actualizado, porque este quedó viejo, ¿sí? Pero en esencia son esas. Eh, un segundito nomás. Ya les comparto bien. Porque este proyecto, si bien está buenísimo, quedó antiguo. Ya les mostré lo que quería mostrarles, así que estamos bien. Este es el actualizado, a ver. H2 sistema del futuro. Bien. Les comparto de nuevo.
A no ser que quieran eliminar su capacidad cognitiva en 30 segundos, puedo explicarles todo si quieren, pero va a ser un montón. Bueno, Model Mapper 3.1.0, que es la versión que yo estaba usando, claro. MySQL Connector J, bueno, DevTools si es que lo necesitan, la API de validación y Spring Boot Starter Data JPA. Está bien. Y estoy usando la versión 17, así que este está actualizado, si se quiere. Bien. Bien, bien, bien. Ahora, adicionalmente a esto que les comento, voy a volver a abrir el anterior proyecto. Hay que buscarlo de nuevo. Documentos. ¿Dónde estará? Acá. Se me pierde acá. Es importante que sepan que la conexión a la base de datos se configura y se administra en base a un archivo que se llama Application Properties. ¿Sí? En el Application Properties vamos a definir todo lo necesario para establecer la conexión con la base de datos que queramos. Actualmente lo que están viendo es lo que sería la configuración para una base de datos en H2, pero nos vamos a concentrar en la otra. ¿Sí? Probablemente esta base de datos ya la eliminé, así que vamos a tener que crearla en caso de que quiera ejecutar esto. Decime, Ome. Marto, te tiro un chamullo así como para preguntar nada más. Sí. ¿H2 trabajaba con una especie de base de datos local, puedes decirlo, o nada que ver? Todas las bases de datos que vamos a trabajar son locales. Ah, listo. Entonces me echa mucho cualquier cosa. Gracias, Marto. No, no pasa nada. Bien. Importante detalle. Este es el parámetro que yo les mencionaba que configura lo que sería la generación de sentencias DDL desde lo que serían nuestras entidades, ¿sí? Si yo al DDL Auto, a esta propiedad que proviene de Spring, de JPA, de Hibernate y se llama DDL Auto, le pongo update, create, known y se me estaban olvidando cuáles más están, create drop, ¿sí? Cualquiera de estas cuatro, ¿sí? Son configuraciones válidas. Validate es lo que hace es validar que el esquema esté correcto con el que yo tengo definido, con el que yo mapeé, ¿se entiende? Si hay algo que sale mal, bueno, no se va a poder ejecutar. Este script de configuración, lo que sería el Application Properties, simplemente sirve para cuando se ejecute la aplicación con el framework de Spring y este tenga que realizar una conexión hacia una base de datos, logre hacerlo en base a todos estos parámetros, ¿sí? Y que en caso de que realicemos ciertas acciones, ciertas consultas o ciertas búsquedas, podamos hacerlas con estas configuraciones que están acá, ¿sí? Entonces, entiendan que obviamente vamos a trabajar de forma local, por lo que mi URL de conexión es a una base de localhost, ¿sí? Esto es algo que seguramente ya conocen, ¿no? ¿Qué driver voy a usar? ¿A qué base de datos me voy a conectar? La IP, el puerto, la base de datos y lo que serían, perdón, después de la base de datos, el nombre de base de datos, una serie de parámetros que definen la conexión, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Eso sobre la URL. Username y password. Username y password que usan ustedes como el que usan en MySQL Workbench, ¿sí? Root, admin. Yo puse admin de contraseña porque es mucho más simple, porque es más fácil y no importa que se filtre, ¿sí? Porque es mi base de datos local. Y por último, bueno, después de eso, vamos a utilizar el Database Platform que me dice a mí qué dialecto de MySQL vamos a utilizar. Como nosotros tenemos 8031, el dialect 8 es el que se usa para establecer la conexión y transformar lo que serían las consultas o los métodos que vamos a ejecutar a consultas desde el ORM. Es una configuración de dialecto, ¿ok? ShowSQL me permite ver en la consola las acciones que se van haciendo con respecto a las bases de datos, a la base de datos.
y el formato que le vamos a poner a em, a esa forma de mostrarlo. Si no, se ve como medio raro. El del auto-update lo que hace es actualizar eh, el esquema, perdón, sí, lo que sería las tablas de un determinado esquema. ¿Sí? Las actualiza con respecto a lo que nosotros creamos en nuestras entidades. ¿Sí? Y si no existe, ¿qué hace? ¿Las crea? Sí, correcto, Ok. correcto, correcto. Che, una consulta, el validation, entonces lo único que hace es chequear que esté todo bien y si no está todo bien, que se para el servidor. No, Sí, no, no arranca, lo pone no, en no arranca, exacto. Si no está correcto, no inicia. Frena la ejecución antes de que se ejecute la aplicación. O sea, una vez que se termina todo el desarrollo, eso debería quedar configurado en validation O en Known, o en, bueno, cualquiera de los dos. Si ya te corrió un validation una vez y no ya puede- modificaste no, el modelo, pones en Known y ya está. bueno. Bien. Creo que Lean tenía una pregunta. Sí, Martín, ¿cómo va? Bien. Con respecto al update, entiendo que si agrego, qué sé yo, una tabla o una columna, una tabla se la agrega, pero la modificas y ya existe. ¿La modifica si ya existe? Sí. O sea, no Eh, sé, si le yo puedo entiendo que poner sí. ahí product. Ah, ok, Sí, sí, sí. Si hay algo que modificar, lo va a hacer. Si hay algo que actualizar, lo va a hacer. está bien. Ahora, si yo, por ejemplo, no sé, tengo el atributo nombre y después, por algún motivo me lo quiero más, lo borro ese atributo nombre, eso no me lo va a hacer, ¿no? No me lo va a borrar, no me lo va a actualizar. Sí, entiendo que sí. Debería ser igual. Ok, está bien, porque me pasó que no me lo hace. Entiendo que debería hacerlo, pero no me estaría actualizando. Debería. Capaz que... Bueno, tendríamos que probarlo. Pero eso se soluciona dropeando la tabla, de última. Dropeas la tabla y cuando volvés a ejecutar, lo hace. Y Lo genera crea de con lo vuelta. que hay. Ok, Sí, sí, no sí. lo digas. Bien. Em, Bueno, ustedes van a ver que yo tengo 3 paquetes de entidades. Esto no es correcto. Lo hice solamente para poder mapear las 3 tipos de relaciones que vamos a tener y para poder darles a ustedes eh, el ejemplo en un mismo proyecto de la creación de estas tablas, ¿sí? No sé si tengo esta base de datos creada. Me gustaría correr este programa. Así que vamos a ver primero si tenemos el servicio de MySQL corriendo. No. Así que está bueno iniciarlo. Vamos a ver en Workbench. Se tiene que llamar JPA a la tabla. A ver. Yo sabía que la había deleteado el otro día. Bueno, vamos a crear una nueva que se llame exactamente así. JPA. Apply. Apply. Fíjense que mi base de datos, mi esquema, JPA, no tiene ninguna tabla. ¿No? Me sirve justamente para eso. Está bueno. Así que vamos a ejecutarlo. Van a tener que tener en cuenta que tengo 6 entidades, por ende deberían crearse 6 tablas, ¿sí? Así que vamos a probarlo. A ver si esto le gusta o no le gusta. Puede fallar, dijo Tusam, así que hace mucho que no ejecuto este programa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya inició, no hubo ningún error. Lo que sería mi aplicación está corriendo. Y podríamos verificar si se crearon o no las tablas. Bueno, ahí las tenemos, ¿no? Ahí tenemos todas las tablas. Address, card, course, STTU, items, bla, bla, bla. Hay tablas de más porque probablemente haya tablas intermedias o cosas intermedias que hayan creado las relaciones, ¿sí? Pero fíjense que se crearon automáticamente, ¿sí? No, no está mal que tenga varias entidades. Lo que dije es que está mal que los tenga separados en diferentes paquetes. Como que, bueno, no sé si está mal. No está tan copado, si, si se quiere, ¿no? Porque deberían estar todas dentro del paquete de Entity. Porque cuando vos creas entidades en una API, entendés que es para resolver un determinado problema de una unidad de negocio. No hace falta separarlos porque todos se corresponden con el mismo problema. ¿Me explico?
Si los tuvieras separados, probablemente tengas que hacer una API diferente. Exacto, exacto. Es meramente explicativo esto, ¿sí? Es para que ustedes entiendan que no está tan bueno separarlo de esta forma, porque aparte no se ven, ¿sí? Bueno, tenemos curso, student many to many, después tenemos cart item y address y user. Son 6 tablas. Acá me creó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso es porque many to many tiene una relación intermedia, ¿sí? Una tabla intermedia, perdón. ¿Hasta acá venimos bien? Ese curso es tú, ¿no? Sí, es esta Mm. entidad, es esta, es Esa es esta, la que vos le mandaste a crear. Y es esa es la esta. Esta es la relacional. intermedia, sí. Esta es la Mm. intermedia, que podríamos verlo. Sí, debería Sí, tener. tiene 2 IDs, así que es la intermedia. Sí, sí. ¿Esa que traba con foreign key o así, Mordo? ¿O algo así? Ya vamos a ver cómo funcionan las relaciones. Creo que por hoy no vamos a llegar a eso. Hoy me gustaría mostrarles sí qué es lo que sucede si yo en vez de configurar una base de datos de MySQL, configuro una base de datos en H2 y empezar a comentarles un poco qué es. Bueno, por cierto, las bases de datos en H2 son bases de datos que se gestionan, es decir, su servidor es nuestra aplicación, ¿sí? O sea, es un servidor interno de base de datos que lo maneja Hibernate, ¿sí? Y que pueden ser base de datos en memoria o pueden ser base de datos en archivos, como si fuera una base de datos real. Y eso es totalmente configurable desde el Application Properties, ¿sí? Si es una base de datos en memoria, significa que cuando mi aplicación se cierra, esa base de datos no existe más. Y la única forma de acceder a esa base de datos en memoria es mediante la ejecución de mi aplicación, ¿sí? Vamos a volver a ejecutarlo. Bien. Pero Morto, es como si estuvieras trabajando con una lista, como Un hacíamos en array. el proyecto anterior. No. Es Ah, como una si... lista, un array, algo por el estilo. No. Es como si Un mock. estuviera trabajando con una base de datos, pero que se borra cuando cuando cierro el programa. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo que trabajar con una variable en memoria, ¿sí? Es lo mismo que El estar... concepto es distinto, el resultado es el mismo. Exacto, a eso voy. El concepto es diferente. Es una base de datos, ¿sí? Ah, No ahora deja de sí. ser una base de datos. Pero la diferencia está en que cuando se cierra el programa, esa base de datos se dropea. No existe más, ¿sí? Bien. Por cierto, el username y el password, como es una base de datos en memoria, y generalmente este tipo de base de datos se usa para entornos de test de los dos tipos. Digo, test automatizados o test como el que estoy haciendo ahora, ejecutando la aplicación y probar cosas. No importa mucho ponerle password y contraseña, ya que esto no puede ser productivo, ¿sí? Nunca hay que dejar en una aplicación productiva una base de datos en H2 porque son completamente vulnerables, ¿sí? O sea, netamente se tienen que usar en entornos de test, ¿sí? Y por eso le puse el nombre de testdb. El mem hace referencia a que es una base de datos en memoria, H2 es el driver que voy a utilizar, perdón, el tipo de base de datos que voy a utilizar y el JDBC es el driver que voy a utilizar para esta base, ¿sí? Todo eso se para en 2 puntos, por eso se configura así esta URL. H2 consola enable true, ¿por qué? Porque yo quiero poder ver esa base de datos mientras estoy ejecutando el programa, que por cierto ya lo tengo ejecutado. Driver class name, le configuramos un driver en particular, que es el driver de H2, que eso viene en la dependencia de H2 que les hice agregar. El dialecto de H2 es diferente al dialecto de MySQL. Y también vamos a ver qué se hizo con respecto a que nos muestre las consultas. De hecho, si miramos acá, fíjense que dice alter table, user, add, constraint, bla, bla, bla. Empezó a dropear todas las tablas, dropear si existe, qué sé yo, y después hizo la creación de todas las tablas, ¿sí? Acá veo qué es lo que pasó a nivel base de datos en la consola, ¿sí? Eso está bastante interesante desde este punto de vista. ¿Está bien? Bueno, y ahora les voy a mostrar cómo conectarse a una base de datos. Por cierto, es bastante simple. Se hace desde un navegador, localhost 8080 H2 console. Esa es la ruta por defecto. Se puede modificar en el Application Properties. No recuerdo cuál era el parámetro, pero se puede. Lo buscan y decir cómo modificar la URL de la base de datos en H2 y sale enseguida.
¿sí? Si yo aprieto Enter, fíjense, casi se me cae Kuno que estaba UPA. Fíjense que es muy similar a un phpMyAdmin, ¿no? Tienen que asegurarse de que esto esté igual en el Application Properties, esto esté igual en el Application Properties y su usuario y su contraseña sea el mismo. Testeamos la conexión, está bien, nos conectamos y nos fijamos que nos creó todas las tablas que les había mostrado antes en MySQL, en Workbench, ¿sí? Están ahí, ¿ok? Están acá, si quiero consultarlo puedo correrlo, puedo hacer consultas, puedo hacer algunas cositas, pero es muy básico H2, ¿sí? No es, ¡guau! ¡Qué gestor! ¡Qué locura! Es básico. Hay algunas cosas que se pueden hacer simples, como realizar consultas, ¿sí? Pero no mucho más, ¿ok? No hay grandes cosas que se pueden hacer. Aunque admite, obviamente, eh, una query en SQL cualquiera sea que queramos agregar, ¿sí? No tiene como una consola muy bonita, como una forma de mostrarnos todo el resultado y qué sé yo, pero bueno, sirve, ¿sí? Está bueno. Y me conecto desde mi aplicación, fíjense, mi aplicación está hosteada en 8080, ¿sí? Por eso le dije que el servidor es nuestra aplicación en esta base de datos, ¿ok? No me conecto al puerto de la base de datos, que no me acuerdo nunca el número, 3306. Me conecté a 8080, ¿sí? Son puertos diferentes, ¿ok? La cerré y se borró todo, fíjense, pero no es que la cerré y se borró todo. Corté la ejecución de mi aplicación y se borró todo. Ahí es donde se borra todo, ¿sí? Mientras mi aplicación esté corriendo, es una base de datos, ¿sí? Cuando corto la ejecución ya no existe. De hecho, lo voy a hacer. Ahí frené la ejecución de la aplicación. Y cuando actualizo acá, vamos a consola de nuevo. Bueno, ya ni siquiera me dice. No se puede obtener acceso a esta página. Me va a tirar un no existe lo que estás tratando de acceder. Claro, porque al hacer la conexión, te la corta directamente. Es Exacto. como, ¿Sí? como el No, otro. no, O no sea, hay base de datos. es para probar, hacer las pruebas mientras estás desarrollando. Claro, Para no tener que conectarte al para MySQL. entornos de test, solamente. ¿Sí? Y de todo tipo de test. ¿Ok? Para test automatizados también. ¿Sí? Es muy recomendable para test automatizados esto, porque qué mejor que tener una base de datos que se dropea cuando termina un test, ¿no? De ejecutarse un test, digo. Espectacular, ¿no? Bien. No hay persistencia de datos, digo, pero funciona como una base de datos. Entonces está muy interesante H2. ¿Ok? Que en vez de malgastar una base de datos, o sea, puedes decirlo, por ejemplo, en Workbench que te queda guardado los datos. Trabajas con este, bueno, lo rompes, viene para acá y para allá, usas test y todas esas cosas. Ujú. Vos para migrar de una base de datos a la otra, lo único que tenés que hacer es comentar lo de MySQL y habilitarlo a H2 y ya automáticamente no hay que modificar nada ni los repositorios, nada. Por ahora sí. Por ahora puedes hacerlo de esta forma, Emi. Acá. Después vamos a ver que hay una forma mucho mejor de hacerlo. Ahora, tengo una pequeña. Si yo tengo que hacer algo, mirá que es muy específico. Si tengo que yo hacer una consulta, alguna query, y en vez de usar SQL, uso MySQL, cuando yo usé H2, viste que hay entre SQL puro y MySQL hay algunas diferencias en el lenguaje. Si yo hago una query con MySQL, cuando yo quiera probarla ahí en H2 va a tirar error. El problema que te estás olvidando es que estamos usando JPA y no escribimos queries en MySQL o SQL. No hay posibilidad tampoco de hacerlo si yo necesito hacer una consulta muy específica. La haces con JPA, Ah, vas bueno, a poder, te lo aseguro. ok. Te tengo fe, confío en vos. Confía porque es así. En todo caso, lo haces en HQL y el ORM se encargará de traducirlo al tipo de base de datos que tengas. Ah, buenísimo. Mm, Si aún así, aunque sepas que podés dominar el mundo, vos querés empezar de abajo con HQL, pues también. De 10, buenísimo. Bien. Bueno, vamos a cortar por acá hoy. Ya la clase que viene vamos a continuar con todo esto. Vamos a ver cómo funcionan, eh, digamos, los repositorios y cómo funcionan las consultas, ¿sí? Así empezamos a trabajar. Me gustaría que prueben ustedes, ¿sí?
mapear algo, un programa cualquiera, y que le genere las tablas automáticamente, ¿sí? Solo hasta ahí. Con eso sería suficiente. Tenemos que hablar el lunes. El lunes es feriado. Sí, ya habilito asistencia. Un segundo.